Cómo fabricar a una feminista de Sarah Winter-Hobb. Mi nombre es Dora Torres y voy a leer para ti. Paso 1. Las feministas crean problemas verdaderos. El filósofo brasileño Olavo de Carvalho señala que una ideología es un discurso que esconde, bajo argumentos supuestamente neutrales y racionales, algún interés material. En el caso del feminismo, su interés principal es captar más adeptas a su movimiento. Sin embargo, me pregunto cómo hacen las feministas para disfrazar u ocultar sus verdaderas intenciones y convencer a tantas jóvenes que realmente buscan ser buenas, auténticas y legítimas. El estudio del movimiento feminista me ha permitido descubrir que han venido aplicando una técnica casi infalible sobre las mujeres desde el comienzo del siglo XXI. Le he denominado a esta técnica el ciclo de construcción de feministas. Ciclo de construcción de feministas. Esta técnica consiste en convencer a las mujeres de que existen problemas graves en la sociedad que les afectan personalmente. Muchos de estos problemas son verdaderos y representan causas legítimas como la violencia contra la mujer, las violaciones y los acosos sexuales. Es obvio que estos tres problemas terribles deben ser solucionados, pero la dificultad radica en que la solución planteada por el feminismo es falsa. El feminismo también crea problemas completamente inexistentes en el imaginario femenino, tal como lo ha hecho Betty Friedan en el libro La mística femenina. Ella se refiere a un supuesto aburrimiento que el ama de casa norteamericana siente, producto de estar demasiado dedicada a la vida familiar y muy poco inmersa en la vida pública. Friedan lo ha denominado el malestar sin nombre. Ella lo explica de la siguiente manera. El problema permaneció latente durante muchos años en la mente de las mujeres norteamericanas. Era una inquietud extraña, una sensación de disgusto, una ansiedad que ya se sentía en los Estados Unidos a mediados del siglo actual. Todas las esposas luchaban contra ella. Después de impregnar la imaginación de la mujer con problemas tanto legítimos como falsos, el feminismo propone una aparente solución que solo se basa en su ideología. Es decir, aprovechan la fuerza de voluntad y el sentido de justicia de las mujeres para proveerles soluciones falsas. Estas falsas soluciones son en realidad estrategias ideológicas muy bien desarrolladas para ser utilizadas como instrumento de cambio social. El objetivo es que a través de las quejas y el activismo femenino se pueda conquistar territorios y tomar el poder. Todo esto, por supuesto, siempre en nombre de esa ideología. Muchas mujeres han creído en este juego maligno de ajedrez, pensando que cada movimiento que hacían las estaba conduciendo a la resolución de los problemas presentados. Sin embargo, la realidad iba demostrando que, con cada paso que daban para lograr los objetivos del plan, terminaban por generar problemas reales que las han afectado directamente durante los últimos 50 años. El feminismo llega a este punto incriminando a inocentes a los que culpa por todos los problemas femeninos. Los señalarán como villanos que deben ser destruidos y así llegan a eliminar a dos pájaros de un solo tiro, porque muchas veces aquellos a los que apuntan como enemigos son los únicos realmente capaces de proporcionarle a la mujer lo que inicialmente buscaba en términos de seguridad, respeto y felicidad. Luego de que han producido este problema más grave, se dedican a crear nuevos problemas y así redireccionan la atención de las mujeres para reiniciar el ciclo. A continuación, analizaremos con más detalle y profundidad los problemas formulados por las principales exponentes feministas, la solución que propusieron y las consecuencias que les ocasionaron a las mujeres. Margaret Sanger, nacida Margaret Higgins en 1879 en Corning, New York, fue enfermera, escritora y activista femenina. Ella es la fundadora de la primera clínica de aborto en Estados Unidos. Actualmente se conoce como Planned Parenthood.
una red mundialmente famosa que se presenta como una organización de cuidado de la salud reproductiva y sexual de las mujeres. Margaret era una militante aguerrida que luchaba por el control de la natalidad y la eugenesia. Conozcamos a continuación algunas de sus palabras. El mal más grave de nuestro tiempo es el de favorecer la llegada al mundo de familias numerosas. La práctica más inmoral del día es criar demasiados hijos. Ninguna mujer puede llamarse libre si no posee y controla su cuerpo. Ninguna mujer puede llamarse libre hasta que pueda elegir conscientemente si será o no madre. Todos nuestros problemas son el resultado de la crianza excesiva entre la clase trabajadora. El conocimiento del control de la natalidad es esencialmente moral. Su práctica general, aunque prudente, debe conducir a una individualidad superior y, en última instancia, a una raza más limpia. La mujer debe tener su libertad, la libertad fundamental de elegir si será o no madre y cuántos hijos tendrá, independientemente de cuál sea la actitud del hombre. Ese problema es de ella, y antes de que pueda ser de él, es solo de ella. Atraviesa sola el valle de la muerte cada vez que nace un bebé. Así como no es derecho ni del hombre ni del Estado obligarla a pasar por esta prueba, también es su derecho decidir si la soportará. Porque creo que en el fondo de la naturaleza de la mujer yace dormido el espíritu de rebelión. Porque creo que la mujer está esclavizada por la máquina del mundo, por las convenciones sexuales, por la maternidad y su actual crianza necesaria, por la esclavitud asalariada, por la moral de la clase media, por las costumbres, las leyes y las supersticiones. Porque creo que estas cosas que esclavizan a la mujer deben ser combatidas abiertamente, sin miedo, conscientemente. Sanger ataca directamente a la naturaleza de la mujer al proponer la idea de una nueva configuración familiar basada primeramente en la determinación femenina en cuanto a si quiere o no ser madre, cuántos hijos desea tener y cuándo hacerlo. Por primera vez se habla del control de la natalidad como la capacidad de determinación de la mujer sobre su propio cuerpo. Allí nace el concepto preferido feminista de empoderamiento de la mujer. Es muy posible que hayan notado que cada problema presentado va acompañado de una solución que demanda un hecho libre por parte de la mujer. Debemos preguntarnos entonces, ¿cómo entiende la libertad del movimiento feminista? Simone de Beauvoir, considerada la más grande exponente del movimiento, dijo en alguna oportunidad, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos detenga, que la libertad sea nuestra propia sustancia, ya que vivir es ser libres. Podemos inferir que la libertad para Beauvoir sería la sustancia de nuestros cuerpos y de nuestro ser. Sería imposible vivir sin la capacidad de actuar libremente. Este hecho libre es explicado en la misma frase. Básicamente, para ser en verdad libre, no se puede tener límites ni definiciones y mucho menos respetar cualquier autoridad. La idea que condiciona la libertad al control de la natalidad siguió siendo difundida a través de Betty Friedan, pero ella fue todavía más lejos. La mujer que quiere ser libre deberá renunciar completamente no solo a la maternidad, sino también al mismo matrimonio. Ella llega a comparar la vida doméstica con un campo de concentración nazi durante todo el segundo capítulo de su libro. ¿Por qué deben aceptar las mujeres ese cuadro de una vida a medias en vez de una participación total en el destino humano? Las mujeres que se adaptan al papel de amas de casa, que alcanzan su desarrollo queriendo ser solamente amas de casa, corren un peligro tan grande como los millones de seres que marchaban hacia la muerte en los campos de concentración. Una muerte lenta de la mente y del espíritu. Pero ¿no es su casa, en realidad, un confortable campo de concentración? Las mujeres que viven de acuerdo con el modelo de la mística de la feminidad no han quedado aprisionadas dentro de las estrechas paredes de sus hogares. Han aprendido a adaptarse a su papel biológico, se han vuelto pasivas, infantiles, dependiendo de los demás, han renunciado a su estructura adulta para vivir en el más bajo nivel,
basado únicamente en cosas y alimentos. El trabajo que realizan no requiere facultades propias de un adulto. Es interminable, monótono y sin compensaciones. Las norteamericanas no están siendo preparadas, desde luego, para una exterminación en masa, pero están sufriendo una muerte lenta de la mente y del espíritu, como ocurría con los prisioneros en los campos de concentración. Hay algunas mujeres que se han resistido a esta muerte, que han conseguido defender su esencia, que no han perdido el contacto con el mundo exterior y que emplean sus capacidades con algún objeto creador. Son mujeres dotadas de energía e inteligencia que se han negado a adaptarse. La mujer de hoy día no tiene un propósito, un objetivo, la ambición de proyectar sus días hacia el futuro, que la hagan extenderse e ir más allá de esos pocos años en que su cuerpo cumple la función biológica. Comete una especie de suicidio. La manera en la que Friedan se comunicó con las mujeres de los años 60 fue casi una provocación, casi un desafío, al decirles: «No creo que consigas hacer eso». Desafortunadamente, como peces seducidos por la carnada, muchas mujeres acabaron por caer en aquella trampa ideológica. Los ataques contra la familia, el matrimonio y la maternidad no se detuvieron. Shulamit Firestone, feminista y autora de La dialéctica de los sexos, llega a llamarle bárbaro a un embarazo en el sentido más primitivo e incivilizado al comparar un nacimiento con defecar una calabaza. Firestone también escribió que las mujeres eran el estamento esclavo que sostenía la especie para dejar a la otra mitad libre para el manejo del mundo. Ella plantea una solución revolucionaria y destructiva. A menos que la revolución arranque de cuajo la organización social básica, la familia biológica, el vínculo a través del que la psicología del poder puede siempre subsistir clandestinamente, el germen parasitario de la explotación jamás será aniquilado. La escritora y feminista radical Andrea Working considera así al matrimonio. El matrimonio como institución se desarrolló a partir de la violación como práctica. La violación, originalmente definida como rapto, se convirtió en matrimonio por captura. El matrimonio significaba que la captura se extendería en el tiempo, que no solo se usaría, sino que poseería o sería propiedad de por vida. Por último, Sheila Cronin les envía un ultimátum a las mujeres al decirles que deben decidir entre una vida de casada con hijos o su libertad. Ella entendía que ambas condiciones son imposibles de coexistir juntas. Planteaba la abolición del matrimonio para conseguir la verdadera libertad femenina. Dado que el matrimonio constituye una esclavitud para las mujeres, es claro que el movimiento de mujeres debe concentrarse en atacar esta institución. La libertad de la mujer no puede ganarse sin la abolición del matrimonio. El feminismo no se detuvo solo con el rechazo al matrimonio y a la maternidad. Las teóricas feministas fueron aún más adelante, incitando la misandría, es decir, el odio, el enojo, el asco, la aversión y la repulsión hacia el sexo masculino. Judith Levine, escritora norteamericana y libertaria, se une a este pensamiento y señala: el odio al hombre está en todas partes, pero en todas partes está torcido y transformado, disfrazado, tranquilizado y calificado. Coexiste, nunca pacíficamente, con el amor, el deseo, el respeto y la necesidad que las mujeres también sienten por los hombres. El odio a los hombres siempre está ensombrecido por su gemelo más suave, más diplomático y dudoso, la ambivalencia. Germaine Grease, escritora de la famosa obra feminista El eunuco femenino, título que presupone que las mujeres serían seres castrados, desprovistas de su libertad de elección, opina sobre la realidad del hombre con las siguientes palabras: probablemente el único lugar donde se puede sentir verdaderamente seguro un hombre es en una prisión de máxima seguridad, si no fuera por el peligro inminente de su puesta en libertad. En el mismo sentido, Marilyn French, autora de La guerra contra las mujeres, considera que las mujeres fueron probablemente las primeras esclavas
y las mujeres de la élite blanca tenían un poder considerable en los primeros estados, hallándose sujetas a los hombres de su clase. Sally Miller Gerhardt salió en defensa de la reducción de la población masculina en el planeta en 1982, con un ensayo titulado "El futuro, si hay uno, es femenino". Ella resume su plan en 3 partes. Número 1. Cada cultura debe comenzar a afirmar un futuro femenino. Número 2. La responsabilidad de las especies debe devolverse a las mujeres en todas las culturas. Número 3. La proporción de hombres debe reducirse y mantenerse en aproximadamente el 10% de la raza humana. Por ejemplo, French utiliza los dolores comúnmente experimentados por mujeres que realmente son víctimas de injusticias para inducir el pensamiento, ahora muy popular entre las feministas, de que todos los hombres son iguales. Mientras algunos hombres usan la fuerza física para subyugar a las mujeres, todos los hombres no necesitan hacerlo. El conocimiento de que algunos hombres lo hacen es suficiente para amenazar a todas las mujeres. Más allá de eso, no es necesario golpear a una mujer para maltratarla. Un hombre puede simplemente negarse a contratar mujeres en trabajos bien remunerados, obtener tanto o más trabajo de las mujeres que de los hombres, pero pagarles menos, o tratar a las mujeres de manera irrespetuosa en el trabajo o en el hogar. Puede dejar de mantener a un hijo que ha engendrado, exigir que la mujer con la que vive lo atienda como una sirvienta. Puede golpear o matar a la mujer que dice amar. Puede violar a las mujeres, ya sean compañeras, conocidas o desconocidas. Puede violar o abusar sexualmente de sus hijas, sobrinas, hijastros o los hijos de la mujer a la que dice amar. La gran mayoría de los hombres en el mundo hacen una o más de las cosas anteriores. Andrea Dworkin llega al extremo de incitar el odio de las madres en contra de sus propios hijos. Bajo el patriarcado, ninguna mujer estará segura para vivir su vida, o para amar, o para tener hijos. Bajo el patriarcado, toda mujer es una víctima, pasado, presente y futuro. Bajo el patriarcado, la hija de cada mujer es una víctima, pasado, presente y futuro. Bajo el patriarcado, el hijo de cada mujer es un traidor potencial y también el violador o explotador inevitable de otra mujer. Por último, la editora de la revista Ms., famosísima publicación de los años 70, revela en una entrevista a la escritora feminista Robin Morgan: "Siento que el odio a los hombres es un acto político honorable y viable, que los oprimidos tienen derecho al odio de clase contra la clase que los oprime". El movimiento feminista se ha dedicado durante décadas a la producción intelectual que busque esculpir el pensamiento femenino que rechaza su naturaleza y va en busca de una falsa libertad. Sin embargo, las soluciones falsas siguen proveyendo esperanzas equivocadas de acuerdo con las ideologías feministas. La homosexualidad a través del lesbianismo es la única forma de liberación del patriarcado, que mantiene a las mujeres oprimidas como clase más débil, dado que el hombre, de acuerdo con la percepción feminista, es el opresor natural de la mujer. Y habiendo entendido que el rol de madre y esposa debería ser rechazado por completo, ¿cuál sería entonces el sentido de mantener relaciones sexuales con el sexo opuesto? T. Grace Atkinson es corta y afilada al responder esa pregunta. La institución de las relaciones sexuales es antifeminista. También Sheila Jeffreys, una feminista lesbiana y exprofesora universitaria, ha dicho que cuando una mujer alcanza el orgasmo con un hombre, está colaborando con el sistema patriarcal y erotizando su opresión. Por último, Cheryl Clark escribe lo siguiente en su libro, que lleva la propia ideología en su título: Lesbianismo, un acto de resistencia. Debemos saber que la institución de la heterosexualidad es una costumbre intransigente a través de la cual las instituciones supremacistas masculinas aseguran su propia perpetuidad y control sobre nosotras. Las mujeres son mantenidas y contenidas a través del terror, la violencia y el rocío del semen.
Es rentable para nuestros colonizadores confinar nuestros cuerpos y alienarnos de nuestra propia vida. La mujer que abraza el lesbianismo como medio ideológico, político y filosófico para liberar a todas las mujeres de la tiranía heterosexual, también deben identificarse con la lucha mundial de todas las mujeres para acabar con la tiranía machista a todos los niveles. Toda filosofía feminista ha servido primeramente para aterrorizar a las mujeres, luego llamarlas al combate e incitarlas a tener un espíritu de rebeldía disfrazado de justicia a los oprimidos, tal como podemos observarlo en las palabras de Margaret Sanger, citadas anteriormente, quien afirma al final: porque creo que en el fondo de la naturaleza de la mujer yace dormido el espíritu de la rebelión. Los resultados del ciclo de construcción de feministas. Sin embargo, el movimiento feminista no ha tenido el resultado esperado. La rebeldía femenina y el ataque frontal a las instituciones tradicionales no le han traído a la mujer la liberación tan prometida por el feminismo. Como he venido explicando en la técnica del ciclo de construcción de feministas, este movimiento nunca tuvo la intención de solucionar problemas reales, pero sí de generar problemas y soluciones falsos en las cabezas de las mujeres que a su vez les han traído problemas reales. Es obvio que el movimiento feminista no ha convertido a todas las mujeres en lesbianas, odiadoras de niños y hombres, porque a fin de cuentas los cambios culturales e históricos tardan tiempo. Mientras tanto, es evidente que el sexo casual ha sido cada vez más aceptado socialmente. La cantidad de hijos por pareja ha ido disminuyendo, el índice de divorcio ha aumentado y la cantidad de madres solteras se ha multiplicado exponencialmente. Veremos a continuación algunas de las consecuencias que la revolución sexual feminista ha traído para las mujeres y toda la sociedad en general. Las personas se están casando menos, se divorcian más, tienen hijos más tarde y la tasa de natalidad sigue cayendo. Toda la propaganda en contra de los hombres, la familia y el matrimonio ha propiciado que las mujeres hayan sido conducidas a caminos alternativos. Por ejemplo, la industria del entretenimiento distribuye un contenido que se caracteriza por presentar una nueva configuración femenina. La mujer empoderada que trabaja fuera del hogar durante todo el día para tener sus propios ingresos, porque es inimaginable ser dependiente financieramente de un macho opresor. Sus prioridades son otras, y aunque orbiten más en la imaginación que en la realidad, las consecuencias son indiscutibles. De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, las mujeres estadounidenses promediaron más de 7 hijos cada una hasta las primeras décadas del siglo XIX. Después de 1900, la fecundidad promedio disminuyó gradualmente, interrumpida solo por el auge de la natalidad que siguió de la Segunda Guerra Mundial. Otra caída en la tasa total de fecundidad se produjo en la década de 1970, debido en gran parte al retraso en el matrimonio, el uso generalizado de anticonceptivos y los cambios en las leyes sobre el aborto. La tasa de fecundidad total es el número promedio de hijos que una mujer tendría a lo largo de su vida en función de las tasas de fecundidad de las mujeres de una población en un año determinado. En 2020, el factor transformador de crecimiento de Estados Unidos cayó a 1,64, el nivel más bajo registrado. En 2020, la tasa general de fertilidad en los Estados Unidos fue de aproximadamente 56 nacimientos por cada 1,000 mujeres, la tasa más baja registrada y aproximadamente la mitad de lo que era a principios de la década de 1960. ¿Cuál sería el objetivo de disminuir una población? Es más fácil controlar una población disminuida que será menos resistente a cualquier tipo de dominio. El feminismo no es un fin en sí mismo, pero sí un agente en las manos de los que quieren ejercer el poder mundial. La edad promedio en que una mujer se vuelve madre también aumentó de forma significativa. De acuerdo con el Departamento de Censos de Estados Unidos, en 1950 la media era de 21 años
y pasó a 28 años en el 2021. También puedo mencionar que las uniones libres, las cohabitaciones y el sexo casual son otras consecuencias de la mentalidad antimatrimonial que en nada contribuye a alcanzar la verdadera libertad de la mujer. De acuerdo con el Pew Research Center, un centro de investigación estadounidense, la cantidad de norteamericanos que vive con una pareja no casada llegó de manera sorprendente a los 18 millones en el año 2016, un 29% más que en 2007. Aproximadamente la mitad de los que cohabitan tienen menos de 35 años. La gran mayoría de los miembros de la generación Z, los millennials y la generación X y los baby boomers dicen que las parejas que viven juntas sin estar casadas no marcan una diferencia para nuestra sociedad. La organización Unified Lawyers, una asociación australiana de abogados de familia, señala que la tasa de divorcio en el mundo fue de 12% en 1960 y ascendió a 48% en 2022. Eso significa que prácticamente la mitad de las personas que se casan en el mundo se divorciarán tarde o temprano. Además de todo lo mencionado anteriormente, los nuevos datos del censo indican que la tasa de matrimonio en los Estados Unidos acaba de alcanzar un mínimo histórico en 2019. De cada 1,000 adultos solteros, solo 33 se casaron en 2019. Este número era 35 en 2010 y 86 en 1970. Todos estos datos nos muestran una realidad evidente. La mujer moderna y empoderada tiene ahora un tipo de vida que se le presenta a menudo como contrario al rol de esposa y madre, pero de ello no ha surgido necesariamente mayor felicidad, como veremos en el último tópico de este capítulo. El sexo casual continúa aumentando y también la cantidad de madres solteras. La revolución sexual presupone utilizar el cuerpo de la mujer como herramienta en contra de la opresión masculina. Es bastante curioso saber que la manera, no muy eficiente pero sí muy contradictoria, que eligieron para lograrlo fue justamente a través de las relaciones sexuales en larga escala. Twining, Sherman y Wells publicaron en el año 2015 una investigación científica denominada Cambios en el comportamiento y las actitudes sexuales de los adultos estadounidenses, 1972-2012. Entre sus hallazgos se encuentran que el número de parejas sexuales que las personas informaron ha aumentado. El número total de parejas sexuales desde los 18 años aumentó a 7,17 a finales de la década de 1980. 11,42 para hombres y 3,54 para mujeres, a 11,22 en la década de 2010, 18 para hombres y 5 para mujeres. Las tasas de sexo casual también han aumentado. Entre los jóvenes de 18 a 29 años que informaron tener sexo sin pareja, el 35% de los miembros de la generación X a finales de la década de 1980 tuvieron relaciones sexuales con una cita casual o una recogida, 44% de los hombres y 19% de las mujeres, en comparación con el 45% de los millennials en la década de 2010, 55% de los hombres y 31% de las mujeres. Entre tanto, este nuevo comportamiento sexual de la juventud parece haber beneficiado más a los hombres que a las mujeres. De acuerdo con el Pew Research Center, si bien los hombres y las mujeres tienen puntos de vista similares sobre el sexo prematrimonial, es mucho más probable que los hombres encuentren aceptable el sexo casual, 70% de los hombres frente a un 55% de las mujeres. Se puede observar con claridad que con los niveles de aceptación y práctica del sexo casual en alta y el compromiso de matrimonio en picada, surge para la mujer un problema nuevo y muy real: cargar sola con las consecuencias y responsabilidades de un embarazo. A fin de cuentas, todos sabemos que ningún método anticonceptivo, por más que las feministas los aprueben con orgullo, es eficiente al 100%.
Siempre hay fallas que se convierten en un embarazo inesperado o no deseado, como suele decirse en la cultura en general. Lo cierto es que los datos sobre este tema son alarmantes. Un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos revela que el 62% de las madres primerizas de poco más de 20 años no están casadas. Los Estados Unidos tienen la tasa más alta del mundo de niños que viven en hogares con solamente uno de los padres. Según el Centro para Niños y Familias de Estados Unidos, 25 millones de niños han estado creciendo sin los padres en el hogar. Esto representa el 40% de todos los niños norteamericanos. El 40% de todos los nacidos vivos en los Estados Unidos son de madres solteras. El 90% de los beneficiarios de asistencia social son madres solteras. El 70% de los miembros de pandillas, los que abandonaron la escuela secundaria, los suicidios de adolescentes, los embarazos de adolescentes y los adolescentes que abusan de sustancias provienen de hogares de madres solteras. Un niño en un hogar monoparental tiene estadísticamente más probabilidades de experimentar violencia, suicidio, continuar bajo el ciclo de pobreza, ser consumidor de drogas, cometer un delito o tener un desempeño educativo inferior al de sus compañeros. Puedo mostrarles otra serie de estadísticas proporcionadas por diferentes organizaciones que muestran la gravedad del problema de los hogares monoparentales y el daño que provocan en sus miembros más jóvenes porque producen el 63% de los suicidios de jóvenes, el 90% de los niños sin hogar y fugitivos, el 85% de todos los niños que muestran trastornos del comportamiento, el 80% de los violadores motivados con ira desplazada, el 71% de todos los que abandonaron la escuela secundaria, el 75% de todos los pacientes adolescentes en centros de abusos de sustancias químicas, el 70% de los menores en instituciones operadas por el Estado, el 85% de todos los jóvenes en las prisiones. Según Single Parent Success Foundation, una organización nacional norteamericana sin fines de lucro que fomenta las oportunidades educativas para padres solteros, el 63% de los suicidios en todo el país son cometidos por personas de familias monoparentales. El 75% de los niños en los hospitales por dependencia química son de familias monoparentales. Más de la mitad de todos los jóvenes encarcelados en los Estados Unidos vivían en hogares monoparentales. Casi una cuarta parte de los niños estadounidenses menores de 18 años viven con uno de los padres y ningún otro adulto, 23%, más del triple de la proporción de niños que se encuentran en la misma situación en todo el mundo, 7%. Uno de cada 4 padres que viven con un hijo en los Estados Unidos hoy en día no está casado. Impulsado por la disminución del matrimonio en general, así como por el aumento de los nacimientos fuera del matrimonio, esto marca un cambio dramático con respecto a hace solo medio siglo, cuando menos de 1 de cada 10 padres que vivían con sus hijos no estaba casado, 7%. En el mismo sentido, el perfil de los padres solteros ha cambiado de forma notable. Según un nuevo análisis del Pew Research Center sobre los datos de la Oficina del Censo, se concluyó lo siguiente. Número 1. Las madres solas, aquellas que están criando al menos un hijo sin cónyuge o pareja en el hogar, ya no dominan las filas de los padres solteros como lo hicieron alguna vez. El 88% de los padres solteros caían en esta categoría en 1968. Esa proporción se había reducido al 68% para 1997. La proporción de padres solteros que eran madres solas se redujo al 53% en 2017. Estas disminuciones en las madres solas se han compensado por completo con los aumentos en los padres que cohabitan. Ahora, el 35% de todos los padres solteros viven con una pareja. Número 2. Mientras tanto, la proporción de padres solteros que son padres solos se ha mantenido estable en un 12%,
En total, más de 16 millones de padres estadounidenses sin cónyuge en casa ahora viven con sus hijos menores de 18 años, frente a los 4 millones en 1968 y poco menos de 14 millones en 1997. Ante tantos datos estremecedores, se podría concluir que la mentalidad moderna que rechaza el matrimonio ha llevado a toda la civilización a su declive y no a su libertad. Sus consecuencias no solo afectan a sus protagonistas directos, es decir, a las mujeres, sino a toda la sociedad. Las enfermedades sexualmente transmisibles están fuera de control. Con el sexo casual y el aumento del número de parejas entre individuos, otro problema acabó por agravarse: la diseminación de enfermedades sexualmente transmisibles. Parece que ni siquiera la ciencia moderna fue capaz de competir con la revolución sexual feminista. David Harvey, director ejecutivo de la Coalición Nacional de Directores de ETS, calificó la situación como fuera de control, refiriéndose al aumento del 26% de los casos de sífilis en los Estados Unidos, su nivel más alto en 3 décadas. De acuerdo con un estudio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, hay más de 20 millones de casos nuevos estimados en el país cada año, y las tasas siguen en aumento. Más de 1.2 millones de personas en los Estados Unidos viven con el VIH. No sé cuál será tu opinión ante todas estas estadísticas, pero esas condiciones no me suenan como empoderamiento. Las mujeres necesitan de tratamientos de fertilidad. Las prioridades de la mujer moderna y feminista giran alrededor de sus estudios, carrera y éxito personal. Tener un hijo no forma parte de sus planes, y ciertamente es visto como una terrible inconveniencia. Si consideramos que las mujeres están tardando cada vez más para casarse y tener su primer bebé, no es muy raro escuchar sobre alguna persona conocida que ha gastado ríos de dinero en tratamientos de fertilidad. De hecho, de acuerdo con el Pew Research Center, la proporción de personas que dicen haberse sometido a un tratamiento de fertilidad o conocen a alguien que lo ha hecho varía notablemente según la educación y los ingresos. Alrededor de 4 de cada 10, 43% de las personas con una licenciatura han tenido alguna exposición al tratamiento de fertilidad, ya sea a través de su propia experiencia o de alguien que conocen, y la proporción aumenta al 56% entre las personas con un título de posgrado. Me sorprende sobremanera cómo las mujeres han caído de forma tan ingenua en esta trampa. Han vivido preocupadas por su estatus social y abdicaron el matrimonio para enfocarse en su desarrollo académico y profesional, pero se olvidaron totalmente de que dentro de ellas había un reloj biológico natural. Las posibilidades de procrear serán más difíciles con el paso de los años. Yo pregunto con absoluta sinceridad y considerando la realidad biológica de nuestros cuerpos, ¿no sería más prudente que la mujer eligiera tener a sus hijos al comienzo de sus 20s, cuando tienen la fuerza y el ánimo suficiente para criarlos? Después de algunos años y sacando provecho de su crecimiento e independencia, pudiera entonces enfocarse en su carrera. De esa manera, además de respetar su reloj biológico, también podría llegar a realizar todos sus sueños personales y ahorraría una gran cantidad de dinero que no sería utilizado en tratamientos de fertilidad. No obstante, la realidad es que una gran mayoría de mujeres no considera lo que acabo de decir. La mujer corre sin descanso para ganarles a los hombres en la competencia por la excelencia laboral, pero cuando vuelve en sí y se da cuenta, su cuerpo está gritando porque desea ser madre. Finalmente, la desinformada mujer moderna acaba por gastar toda la plata que guardó durante años de laborar incansablemente para lograr alcanzar algo que podría haber conseguido gratis muchos años antes. Las mujeres están tristes, deprimidas y agotadas. ¿Cuántas mujeres conoces que puedes decir realmente que no se sienten cansadas? Te doy una sugerencia. Pregúntales cómo se sienten.
si son plenamente felices o están agotadas al tratar de cumplir con una infinidad de deberes inagotables. El feminismo ha hecho muchas promesas que incluyen la felicidad, la libertad, el empoderamiento y la independencia con los que ahora muchas mujeres sueñan. Sin embargo, los caminos que presentó a la mujer para que pudieran alcanzar esas promesas acabaron por conducirlas a su propia miseria e insatisfacción. Un estudio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos observó que durante el 2010 y 2011, entre los adultos de 18 a 44 años, las mujeres tenían casi el doble de probabilidades que los hombres de sentirse con frecuencia muy cansadas o exhaustas. Un estudio realizado en colaboración con Berlin Cameron, Eve Rodsky Fairplay y Kantar encuestó a más de 1,000 empleados en los Estados Unidos y el Reino Unido. El estudio concluyó diciendo: un sorprendente 68% de las mujeres estadounidenses experimentaron agotamiento entre los 7 días anteriores. Solo 50% de los hombres estadounidenses informaron lo mismo. Las madres que trabajan pueden correr el mayor riesgo de agotamiento. Un análisis separado encontró que las madres que trabajan tienen un 28% más de probabilidades de experimentar agotamiento que los padres que trabajan. Ese resultado es bastante obvio porque a fin de cuentas, el feminismo logró que la mujer desease competir en el mismo nivel que los hombres en el mundo laboral. Pero ellas jamás fueron capaces de dejar sus responsabilidades en el hogar. La Fundación Mayo para la Educación y la Investigación Médica llegó a la siguiente conclusión. A menudo, las mujeres trabajan fuera de casa y todavía manejan las responsabilidades del hogar. Muchas mujeres se enfrentan a los desafíos de la maternidad soltera, como trabajar en varios empleos para llegar a fin de mes. Además, las mujeres pueden estar cuidando a sus hijos mientras cuidan a familiares enfermos o mayores. Conclusión: el feminismo no liberó a la mujer, pero la ha hecho esclava de sus propias ambiciones. Dividida entre su orgullo y su naturaleza, está más cerca de la enfermedad que del empoderamiento. Con todas las promesas falsas del feminismo, ¿la mujer realmente llegó a alcanzar la tan prometida felicidad? Absolutamente no. Por el contrario, después del libertinaje sexual, la legalización del divorcio y el aborto, la difusión de la utilización de la píldora anticonceptiva y su salida del hogar al mundo laboral, actualmente la mujer se encuentra realmente triste. Un estudio realizado por Betsy Stevenson y Justin Wolfers concluye lo siguiente: las mujeres en los países industrializados se han vuelto menos felices, tanto en términos absolutos como relativos a los hombres, porque si bien los derechos y oportunidades de las mujeres han mejorado enormemente, sus responsabilidades domésticas siguen siendo las mismas. Esta doble responsabilidad del hogar y el trabajo supone una carga adicional para muchas mujeres, y al compararse con todos los que las rodean, incluidos los hombres, se dan cuenta de las disparidades. Según muchas medidas objetivas, la vida de las mujeres en los Estados Unidos ha mejorado en los últimos 35 años, pero mostramos que las medidas de bienestar subjetivo indican que la felicidad de las mujeres ha disminuido tanto en términos absolutos como relativos a los hombres. La paradoja de la disminución del bienestar relativo de las mujeres se encuentra en varios conjuntos de datos y medidas de bienestar subjetivo, y es generalizada en todos los grupos demográficos y países industrializados. Las disminuciones relativas en la felicidad femenina han erosionado una brecha de género en la felicidad, en la que las mujeres, en la década de 1970, generalmente informaron un mayor bienestar subjetivo. Estas disminuciones han continuado y está surgiendo una nueva brecha de género, una con un mayor bienestar subjetivo para los hombres. Espera, ¿cómo puede ser esto? Las feministas han prometido la felicidad y la libertad con todo un manual de instrucciones que incluía el desprecio por los hombres, los niños y el matrimonio monogámico tradicional e indisoluble. La mujer, a su vez, ha puesto todo el plan en práctica,
¿Qué salió mal? Todo salió mal. Las feministas nunca desearán verdaderamente la libertad de la mujer, pues una vez liberadas, ¿quiénes serían sus esclavas ideológicas? ¿Quiénes serían la mano de obra esclava para practicar sus perversidades disfrazadas de independencia? Las mujeres no lograrán su felicidad por un hecho sencillo. Cambiaron su naturaleza por la aventura incierta de una felicidad prometida. Con lo que ellas no contaban es que ningún individuo logrará ser feliz mientras pelee contra su propia naturaleza. Mi historia. Mi pasado feminista no es ningún secreto. Soy de una generación nacida en los 90 y que absorbió toda la moda Riot Girl, la expresión feminista a través de bandas femeninas de punk rock. Provengo de una familia completamente desestructurada y perdí mi virginidad a los 14 años después de no soportar más ser víctima de bullying en mi propia escuela. Finalmente, yo era la única que todavía no había iniciado su vida sexual. Mi familia es católica del interior de Sao Paulo, pero acabé por alejarme de los valores cristianos después de pasar muchísimas horas frente a mi computador leyendo artículos acerca de cómo supuestamente la iglesia era una institución opresora. Una cosa es cierta, mucho antes de declararme o siquiera conocer el movimiento feminista, todos aquellos valores que ellas proclamaban ya eran parte de mi vida diaria. Habían sido difundidos por todas las películas, telenovelas, música y malas amistades a las que les prestaba atención. En muchas ocasiones tuve sexo solamente para sentirme dueña de mí misma. Ni siquiera experimentaba alguna sensación placentera, y muchas veces yo misma me forzaba a este tipo de situación para demostrarles a mis compañeros que era muy liberal. Tenía un poco más de 20 años y ya conocía mis más profundos deseos. Era una mujer que había nacido para ser solo de un único hombre. Me gustaba tener relaciones duraderas y largas. Me encantaba la idea de tener una familia, pero entre tanto, mis actitudes eran completamente opuestas a los deseos más profundos de mi corazón. Eran tantos los deseos de ser aceptada en el grupo de los revolucionarios que peleaba en contra de mi naturaleza, renunciando a la satisfacción de mis anhelos más profundos para satisfacer los deseos de otros. Eso no era empoderamiento, sino total esclavitud. Fueron muchas las veces en que me acosté con gente sobre la que ni siquiera sabía el nombre, únicamente para no sentirme sola. Era como un acto de prostitución, pero no cambiaba mi cuerpo por dinero, sino que lo cambiaba solo por compañía. ¿Cuál fue el resultado? Un vacío inmenso acompañado por una gran tristeza. Era como un agujero en mi pecho que jamás se cerraba. ¿Cuál fue el diagnóstico? Depresión y trastorno de ansiedad. Yo jamás sería feliz mientras luchara en contra de mi propia naturaleza.